Ya hemos visto la estructura de los aminoácidos, qué características químicas tiene esa estructura, sobre todo respecto al carbono alfa. Hemos visto la isomería de los aminoácidos, que no es demasiado compleja. ¿Sí? Hemos visto también cómo se clasifican. Hemos tocado su comportamiento ácido-base. ¿Sí? Y ahora sí vamos a entrar a la estructura de las proteínas, propiamente. Bueno, habíamos dicho las proteínas son cadenas largas de aminoácidos, 100 o más, ¿sí? 100 o más aminoácidos. Pero 100 o más es amplio, ¿no? ¿Cuánto puede ser 100 o más? Bueno, este más puede ser tan largo como hasta 1500 aminoácidos. ¿Ya? De repente ya no en una sola cadena, ¿sí? De 1500, sino algunas partes, subunidades que vamos a llamar, vamos a ver por qué. Pero igual, o sea, como una proteína grande, ¿no? Compleja, ¿sí? Puede tener algún 1000 o más de aminoácidos, ¿sí? Entonces, hasta ese tamaño estamos hablando. Ahora bien, esas son no todas, ¿no? Eh, Son en promedio, y este dato es interesante que siempre se acuerde, las proteínas tienen unos 300 aminoácidos. Pero eso es un promedio de promedios, ¿no? Es decir, para hacer algunos cálculos, por ejemplo, de repente de un acercamiento a la masa de las proteínas en un ser vivo, ¿sí? O algún cálculo general de masa molar de alguna proteína, o de repente para calcular la longitud de un gen, eh, normalmente procariota, porque los eucariotas tienen unas interrupciones llamadas intrones, entonces no, la relación no es tan directa como en los procariotes, ¿no? Entonces, para de repente poder hacer un cálculo aproximado de tamaño de un genoma de un ser vivo, etcétera, ¿sí? Entonces, ese datito, recuérdenlo, ¿no? Una proteína, o las proteínas, perdón, en promedio, tienen unos 300 aminoácidos. O sea, es bastante, ¿no? Y eso obviamente ya nos da una primera idea de por qué son tan complejas la estructura de las proteínas, ¿sí? Bueno, últimamente no lo he visto escrito, pero hasta hace algún tiempo, digamos unos 15 años atrás, se decía que la dilucidación, la determinación, fácil, la determinación de la estructura de una proteína, ya en su estructura tridimensional, ¿sí? Era una de las cosas más difíciles que se podía hacer dentro de la biología. O sea, era un equipo de trabajo sumamente grande, ¿no? Físicos, químicos, biólogos, matemáticos, etcétera, conforman grupos de trabajo para poder dilucidar la estructura tridimensional de la proteína. Obviamente eso se ha facilitado mucho hoy en día con la tecnología, ¿no? Eh, Hay incluso paquetes de software, sí, que conociendo la secuencia de aminoácidos de una proteína y ciertas condiciones en las que se halla esa proteína, estos paquetes nos pueden predecir, ¿sí? Mucha aproximación a la estructura terciaria. Hay varios paquetes de software. Les voy a dar alguna referencia, ¿sí? Estoy buscando justamente algunas imágenes de estructura de proteicas que podamos incluirlas. Todavía sigo pensando cómo, ¿no? Dentro del video, para no hacer muchos cortes. Y ya he encontrado un simulador de estructura proteica, ¿sí? La cosa es ver cómo lo podemos incorporar dentro del video, ¿ya?
Entonces, ya se ha facilitado en algo, ¿no? Pero sigue siendo muy, muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha variedad, es decir, la conformación tridimensional de las proteínas es muy compleja, ¿no? Basta pensar, ¿no? Que cuántas proteínas de 300 aminoácidos podemos conformar con unidades, con 20 unidades de aminoácidos, ¿sí? Hay una formulita que nos puede ayudar, donde n es el número de combinaciones, ¿no? El número de combinaciones es igual al número de elementos o unidades por el elevado al número de grupo o de agrupación. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿cuántas banderas, ¿no? Es fácil este ejemplo. Banderas de 3 colores, ¿sí? Puedo hacer con 4 colores. O sea, tengo 4 colores para combinar. Incluso repeticiones, vale decir, por una bandera, rojo, 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 ¿no? ¿Sí? Bueno, pero es una posibilidad, ¿no? Entonces, esto lo aplico así, ¿no? N va a ser igual a 4 unidades y 4 colores, ¿no? Agrupados de A3. ¿Sí? Entonces, sin necesidad de estar haciendo un papelito rojo, 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 amarillo, 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 verde, 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 azul, azul, azul. ¿Sí? Después rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, 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 amarillo, así, ¿no? Entonces, siempre cabe la posibilidad de que me olvide de alguna combinación, ¿no? Entonces aquí fácilmente con esta ecuación, esta formulita, podemos decir que se pueden confeccionar, hacer, pintar, como quieran, 64 banderas de 3 colores combinando 4 colores diferentes. ¿Sí? Bueno, esa formulita también la podemos aprovechar aquí, ¿sí? A ver, entonces en este caso, ¿no? En este caso, de los aminoácidos, nosotros podríamos decir, a ver, número de proteínas que yo puedo obtener combinando 20 unidades, estos 20 aminoácidos, en grupos de a 300. Traten de hacer eso en su calculadora, ¿no? 20 a la 300, ¿no? A abastecer el número, ¿sí? O sea, es un número infinitamente grande. Y estamos hablando de las proteínas de a 300. Pueden ir de 100 más. ¿Cuántas proteínas de 100 aminoácidos? O sea, 20 a la 100. Más 20 a la 101. Más 20 a la 102. Más 20 a la 103. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente, no estoy diciendo que esto se cumpla sí o sí. De repente, el añadir simplemente un aminoácido a una cadena puede hacer variar en mucho la estructura de la proteína. ¿Sí? Entonces, imagínense cuántas proteínas yo puedo tener desde 100 hasta 1500 unidades, ¿no? ¿Sí? Grupos desde 100 hasta 1500 unidades, combinando los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Realmente es un número espantosamente grande, ¿no? Claro, vamos a entender también, ¿sí?, que no todas las combinaciones son posibles, ¿sí? Por decir algo, digamos, si yo tengo un aminoácido polar y al lado una polar y después otro polar y una polar, esa combinación no va porque no hay forma como se pueda, digamos, plegar esa proteína y adquirir una estructura secundaria. Lo más usual es que haya regiones, ¿no es cierto?, por ejemplo, polares, que van muy bien con el agua. Después viene una región apolar, o tal vez algún aminoácido polar, luego otro polar y así, ¿ya? Es decir, hay una cierta lógica, ¿no?, química, ¿ya?, sobre todo respecto a la polaridad, ¿no?, en la cual se pueden tener combinaciones posibles, ¿sí?, secuencias de combinaciones posibles que puedan realmente existir, ¿no? Existir.
Eh, bueno, pues en los seres vivos se pueden encontrar miles de proteínas. Si bien la secuenciación de proteínas, es conocer, ¿no?, qué aminoácido está detrás de qué aminoácido, recién se empezaba a hacer, digamos, metódicamente, de repente a partir de los años 50 del anterior siglo, o sea, no son ni 100 años que se está en eso, ¿ya? Hoy en día con la tecnología es mucho más rápido hacerlo, ¿no? No tanto como el DNA, ¿ya? Pero sí es relativamente rápido hacerlo manualmente en un laboratorio, ¿no? Entonces hay equipos automatizados de secuenciación de proteínas, y eso ha permitido que hoy en día existan bancos de datos de secuencias de proteínas, ¿sí? Algunos sí son libres, de proteínas muy conocidas, enzimas principalmente, ¿no? Y otros, bueno, incluso hay secuencias patentadas, ¿no? Es decir, tienen derecho de autor, podríamos llamarle, ¿no? Y obviamente, incluso algunas secuencias de algunas proteínas, ¿no?, todavía no se ha podido encontrarle un uso inmediato, ¿no? Pero están secuenciadas, ¿no? En algún momento de repente se encuentra alguna utilidad o alguna aplicación a esa proteína, ¿no? Entonces es un número enorme, ¿no? Enorme, ¿ya? Entonces, eso hace, repito, que la secuencia, ¿no? O perdón, el describir la estructura de una proteína, ¿sí?, se lo tenga que hacer por niveles, ¿ya? Es decir, no es que hay proteínas de diferentes niveles, ¿no?, sino que la descripción de la estructura de la proteína se hace por niveles. Bueno, pero previamente a hablar de los niveles de estructura de las proteínas, pues vamos a hablar un poco de... Perdón, si se desarma la pizarra. Vamos a hablar de... Ay, creo que está recto. Ya. Vamos a hablar de la formación del enlace peptídico, ¿sí? Enlace peptídico. Un enlace con un nombre muy bonito, ¿no? No es un enlace demasiado complejo, ¿ya? No participan un montón de cosas ahí. Sin embargo, biológicamente es sumamente importante, ¿no? Imagínense que tan importante es que hay todo un sistema de síntesis de proteínas, ¿no?, en las células, ¿ya? Con un organelo especial para hacerlo, ¿no?, el ribosoma, y con participantes muy complejos, ¿no? Tenemos al RNA mensajero, ¿sí? Tenemos al RNA de transferencia, ¿sí? Tenemos al RNA ribosomal y a las proteínas ribosomales que participan en que un aminoácido, ¿sí?, de acuerdo a la información que trae el RNA desde el DNA, ¿no?, se vaya colocando en el orden correspondiente. Obviamente, una de esas etapas es la formación del enlace peptídico, ¿sí? Bueno, el enlace peptídico se da entre la reacción de dos aminoácidos. Vamos a pintarlos acá. Hemos dicho, no nos interesa cuál es por ahora, después en bioquímica sí les interesará, ¿ya? Voy a pintar desarrollado el grupo carboxílico, ¿sí?, que se va a unir con el siguiente aminoácido a través de la reacción con el grupo amino, ¿sí?, amino, ¿ya? Entonces, de esa forma, dos aminoácidos que van a unirse, ¿sí?, lo van a hacer, ¿ya?
¿no? Formando, obviamente, agua, ¿no? Agua. Más los dos aminoácidos juntos, ¿sí? Ahí está. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como enlace peptídico. ¿Sí? Esto. ¿Ya? Esto. Enlace peptídico. Bueno, ahí está el nombre. ¿Sí? Entonces, agua, ¿no? Oxidrilo, protón. ¿Sí? Fíjense, el oxidrilo tiene que llevarse, ¿no? El par de electrones para poder enlazarse con el hidrógeno y formar el agua. ¿Ya? Este par de electrones va a conformar este enlace, ¿no? El nitrógeno, recuerden, siempre tiene 3 enlaces. El carbono siempre tiene 4. El oxígeno siempre tiene 2. ¿Sí? El hidrógeno solamente 1. ¿Ya? Esa es estamos hablando de los 4 átomos primordiales, ¿no? Por lo menos en los seres vivos. ¿Ya? Y cuando uno hace estructura molecular, no se olviden, siempre el carbono 4 enlaces, sí o sí. El nitrógeno 3, ¿sí? El oxígeno 2, el hidrógeno 1. ¿Ya? Entonces siempre tienen presente ese número de enlaces que forma cada átomo, pues se facilita mucho el escribir estructuras químicas orgánicas. Entonces, este es el enlace, ¿no? Claro, es sencillo pintarlo en la pizarra, ¿no? Pero llegar a eso en el concepto de la célula, ¿sí? En los mecanismos que tiene la célula para fabricarlas, porque realmente las fabrica, ¿no? Pues vamos a ver un capítulo de flujo de información genética, vamos a ir adelantando algunas cosas cuando hablemos de DNA, de RNA, etcétera. Pero ahí cuando veamos ese capítulo vamos a ver todo el mecanismo completo, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta que realmente no es tan sencillo como ocurre hacerlo en la pizarra. Bueno, obviamente aquí hay la posibilidad, ¿no? Como acá, este grupo carboxílico está libre nuevamente, está libre, ¿no? Y obviamente puede enlazarse con otro aminoácido, ¿ya? Y así. Bueno, ahora bien, en términos de nomenclatura, ¿sí? Supongamos que tenemos aquí bueno, en realidad es un péptido, ¿no? 2 aminoácidos. Supongamos que es una proteína larguísima, ¿ya? Aquí al medio hay un montón de otros aminoácidos, ¿sí? En términos de nomenclatura, esto se denomina el extremo amino. Extremo amino. ¿Sí? Y este otro se denomina el extremo carboxilo. O carboxílico, ¿no? Carboxílico. ¿Sí? Extremo carboxílico. ¿Ya? Siempre se empieza a numerar los aminoácidos partiendo del extremo amino. Vale, decir, este es el 1, ¿sí? Este es el 2, y así. Hasta el número n. ¿No? El número n. ¿Ya? Ahora, propiamente el concepto real de lo que ocurre acá es que yo tengo el aminoácido 1. Supongamos que esta es la leucina. ¿Sí? Digamos, ¿no? Cualquiera de los 20. Leucina. Este sea el triptofano. O triptófano. Triptófano. ¿Sí? Ahora bien, cuando ya forman el péptido, este ha perdido, ¿no? Un oxidrilo y este ha perdido un hidrógeno. ¿Sí? Entonces ya no es un aminoácido. Legalmente es un resto de leucina. ¿Sí? Y este es un resto de triptofano.
¿Ya? Ese es el nombre correcto, resto. ¿Sí? Bueno, pero como, digamos, no es tan importante decir resto, pues normalmente, incluso en los textos, ¿no? Va a decir esta proteína está formada por leucina, por triptofano, eso se van a comer la palabra resto. ¿Ya? Bueno, y así, un poco la nomenclatura, ¿no? También, aquí decíamos leucina, ¿no? Leucina, ¿se lee? No, no se lee. Bueno. Vamos a ver el marcador negro. Ya, leucina. ¿Sí? Triptófano. Triptofano. ¿Ya? Muy largo, ¿no? Digamos, yo tengo que poner en un texto los 300 aminoácidos que conforman una proteína, leucina, triptófano, valina, metionina, ¿no? Larguísimo, ¿ya? Es decir, normalmente en una plana, tamaño carta, conservando los márgenes correspondientes, entran unas 250 palabras. Y una palabra en promedio tiene 7 letras, ¿no? Estas son palabras largas. Entonces yo diría que entrarían unos 200, ¿no? ¿Ya? Entonces necesitaría una página y media solamente para citar a los 300 componentes de una proteína de 300 aminoácidos. Entonces por eso es que, ¿no?, se adopta una abreviación, ¿no? Leu, trep, eso ya nos reduce bastante, ¿no? Entonces ya entrarían tal vez en media página, ¿no? O incluso, ¿sí? Así, ¿no? LT, a cada aminoácido se le asigna la letra del alfabeto de su inicial, ¿ya? Obviamente hay algunos que se repiten, entonces hay un acuerdo ya en el Sistema Internacional de Nomenclatura, ¿no?, en la UPAC, ¿sí?, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que fija las normas de la nomenclatura, no solo en la química inorgánica, sino también en la química orgánica. Ya han determinado qué letras corresponden a qué aminoácido, ¿no? Si logro mostrarles ese software de estructura tridimensional, pues incluso previo a ver la estructura vamos a ver la secuencia, ¿ya? Y no va a estar así escrita tan largo, ¿no?, sino simplemente con la letra inicial, ¿sí? Entonces ya no ocupa demasiado espacio, ¿no? Además permite comparar, hay software que nos permite comparar secuencias de aminoácidos, ¿no?, para ver cuán parecida es una proteína a otra, o cuán es parecida es una proteína que encontramos en el humano con su homólogo en el perro, por decir algo. ¿Ya? Obviamente va a ser exactamente igual, ¿no? ¿Sí? Va a tener algunas variaciones. Más variaciones va a tener mientras nos alejamos en la escala biológica, ¿sí? Obviamente, si es que el otro animal o el otro ser vivo con el que estamos comparando, ¿sí?, tiene esa enzima o esa proteína, ¿no? Por ejemplo, nosotros muchísimas enzimas que tienen las plantas no tenemos, ¿no? Las plantas son mucho más complejas biológicamente, enzimáticamente, etcétera, que los animales. Los animales en realidad somos más homólogos, ¿no?, más parecidos entre nosotros, ¿ya? Las plantas, la bioquímica vegetal es terriblemente compleja. ¿Estamos? Bueno, entonces eso correspondería a la parte de un poco describir, ¿no?, en forma general, cuántas proteínas podrían haber, y obviamente hablar del enlace peptídico y la nomenclatura que se usa para describir sobre todo la secuencia de aminoácidos. Realmente es complicado usar la pizarra. Nylon no es lo más adecuado. Mañana tengo oportunidad de salir. Voy a procurar conseguir un acrílico que realmente facilite, sobre todo el borrado, ¿no? Y obviamente se va a ver más claro, ¿ya? A ver si lo consigo, si no,
tenemos que seguir manejando en como está, ¿no? Bueno, entonces ahora hablaremos ya de la descripción de la estructura de la proteína, ¿no? Decíamos, se lo hace por niveles, ¿ya? Porque es tan complejo, ya que es difícil hablar de uno solo, de todos los conjuntos de hechos que suceden en este proceso. Entonces, vamos a empezar por nivel, ¿no? Diremos la estructura primaria. Estructura primaria. ¿Sí? Es preferible decir estructura primera, decir primer nivel, porque parecía que estoy clasificando las proteínas, ¿no? Voy a hablar de la estructura primaria de las proteínas. Esta estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos. ¿Sí? La secuencia de aminoácidos. Es decir, solo nos va a decir la proteína está conformada por empezando siempre, repito, desde el extremo amino hacia el extremo carboxílico. ¿Ya? Ahora, obviamente suena sencillo decirlo, ¿no? Así como decía, hay bancos de datos con miles de secuencias de proteínas, pues hacerlo no es tan fácil. ¿Ya? En los años 50, un bioquímico desarrolló un método para poder secuenciar las proteínas los aminoácidos de la proteína en laboratorio. En bioquímica, no sé, tengo idea de que hay la posibilidad de hacer esa práctica, por lo menos algún ensayo de identificación de uno o dos aminoácidos, ¿sí? Van a ver que no, es bastante tedioso, ¿no? Entonces, imagínense secuenciar 300 o más aminoácidos, ¿ya? Hoy día, obviamente, todo ese trabajo manual lo puede hacer un equipo, una máquina. Claro, ese equipo es carísimo, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de dólares, ¿ya? Entonces, pero pues permiten avanzar rápidamente, ¿sí? Entonces, repito, suena sencillo, pero no lo es tanto, ¿ya? Por ejemplo, la albúmina, que ni siquiera es la insulina, que ni siquiera es una proteína, decíamos, es un péptido, ¿no? Ya se conocía mucho de la insulina, cómo actuaba fisiológicamente, etcétera, etcétera, pero no se conocía su secuencia, ¿sí? Ya fue una de las primeras cosas que se pudo secuenciar. Igual la albúmina, ¿no? La albúmina, claro, cuando digo albúmina siempre pensamos en la clara de huevo, ¿no? Pero albúmina tenemos muchos seres vivos, nosotros también, nuestra sangre hay albúmina, ¿no? Obviamente semejante en secuencia, que se yo, no igual a la albúmina del huevo y así, ¿ya? Pero igual, se conocían muchas propiedades de la albúmina, incluso su masa molar. Ustedes dirán, pero en química nos han dicho que para hallar la masa molar, bueno, comúnmente llamado peso molecular, aunque no es exactamente lo mismo, hay que sumar, ¿no? Cuántos carbonos hay, cuántos nitrógenos, cuántos hidrógenos, ¿sí? Claro, eso no cuando tiene la fórmula, ¿ya? Pero no sé si han visto análisis funcional orgánico, el método que se sigue, ¿ya? Obviamente cuando se conoce cuántos átomos hay, etcétera, se puede hallar la proporción de átomos. Pero pues, realmente para hallar la estructura molecular, ¿no? Por lo menos en ese método clásico, hay que conocer el peso molecular, ¿sí? Y eso usualmente, obviamente si la molécula no es muy grande, se lo hace por algún método físico-químico usando la propiedad coligativa, sobre todo punto de fusión, ¿no? Entonces, pero es cuando la molécula es relativamente pequeña. En el caso de las proteínas es grande, ¿no? Entonces es más complicado, ¿ya? Entonces, eso es la estructura primaria. Ahora aquí hay que aclarar algo también desde el inicio, ¿no? En algunos textos un poquito, digamos, de hace algunos años, ustedes todavía encontraban una especie de dogma en la biología que decía que la estructura final de una proteína, si todo ese bollo
plegamientos que vamos a ir viendo un poquito en la pizarra. Esperemos poderlo ver bien en video, en un video, en un sistema de grabación de video más adelante. Se decía que toda esa estructura terciaria se debía o depende de la secuencia, ¿no? Exclusivamente. ¿Ya? Vale decir, si tengo dos secuencias exactamente iguales, en las mismas condiciones de pH, de temperatura, ¿sí?, de fuerza iónica, ese es un concepto que de repente no lo manejan muy bien, aún, ¿sí? En química cualitativa les van a hablar de fuerza iónica, ¿sí? Esas son las tres condiciones más influyentes, que influyen más en la conformación tridimensional, ¿no? Entonces, dos cadenas exactamente iguales de aminoácidos están en las mismas condiciones, ¿sí? Se decía, necesariamente, obligatoriamente, deben plegarse de la misma manera, ¿sí? Y eso, en general, se cumple. No vamos a decir que no, ¿ya? Hasta que apareció una, aunque ya dicen que hay descripciones más antiguas, una enfermedad que se llama la enfermedad de las vacas locas, ¿no? La enfermedad se conocía, pero no se conocía la explicación, ¿ya? Recuerden, hace de repente más de una década atrás, hubo problemas graves con el consumo de carne, ¿no? Porque en países productores de carne como Inglaterra, por ejemplo, se tuvo que sacrificar una cantidad enorme de ganado porque las vacas estaban sufriendo una encefalitis, ¿sí? Ese es el nombre correcto, ¿no? Aquello de vacas locas se dice porque la vaca va perdiendo, digamos, el sistema, el comportamiento normal, ¿no? Por la afección del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, da síntomas como que anda por un lado, por otro, etcétera, y por eso se llamaba las vacas locas, ¿no? Pero era triste para el pobre animal pasar por esa etapa, ¿no? Además es irreversible, o sea, entonces no hay cura, ¿no? Entonces tuvieron que sacrificar a esos animales. ¿Por qué? Porque esa enfermedad no se había originado en las vacas, se había originado en el ganado ovino, en las ovejas, ¿sí? Y por aprovechar los restos de las ovejas, qué sé yo, pezuñas, cuernos, no sé qué más podrán aprovechar, para enriquecer el alimento de las vacas, ¿no? No se olviden que las vacas es nuestra, de repente, principal fuente de proteínas, ¿sí? Pasó la enfermedad de las ovejas a las vacas, ¿no? Por consumo de esos restos. Entonces planteo, y es real, la posibilidad, ¿no?, de que el humano pueda adquirir la enfermedad por consumir la carne, ¿sí?, o principalmente vísceras, sobre todo el cerebro, ¿no?, de ganado bovino, ¿sí? Pero la explicación, ¿cuál fue? La explicación se da porque hay una destrucción del tejido neuronal, ¿no?, por la alteración de una proteína, la PRP, ¿no? La PRP, que está situada en la membrana de las neuronas y que normalmente lo que hace es romperse en dos, ¿no? De cada subunidad transporta, no recuerdo exactamente qué, pero lo mete dentro de la célula, ¿sí? Cuando veamos transporte de sustancia a través de la membrana, vamos a entender mejor, ¿ya? Mete lo que tiene que transportar, ¿no? Y se reconforma. Cuando tiene que meter sustancia, otra vez se divide en dos y así. Y así funciona, ¿no? Tranquilo, ¿ya? Lo que pasa es que había una alteración de esa proteína, ¿no? No se disociaba, por lo tanto no transportaba lo que tenía que transportar. Entonces la célula, por corregir ese problema, lo que hace es, bueno, esta proteína no sirve, fabricó otra, ¿no?
fabrica otra. Ahí ya vamos a ver los mecanismos, un poquito de regulación. Entonces el DNA codifica nuevamente el RNA mensajero, y el RNA mensajero va a los ribosomas y fabrican otra proteína igual. Esa proteína llega donde tiene que estar, a la membrana de la célula, y lo malo es que se contagia de la otra. Es decir, no es que fue fabricada mal, no es que hay un problema de mutación en el DNA, ¿ya? Sino que de alguna manera, ¿sí?, se contagiaba de la que estaba mal. Entonces, de esa manera la célula, tratando nuevamente de subsanar el problema, fabrica otra, pero esa otra también se contagia. Y así ocasiona que se vaya acumulando, ¿no?, una proteína que debería estar en de repente algunas unidades de esa proteína, pero empieza a haber sobreabundancia de esa proteína. Y eso obviamente va a desestabilizar la membrana y finalmente va a haber una ruptura de esa célula. ¿Sí? Es por eso que se va destruyendo el material neuronal, ¿no?, la materia neuronal. ¿Sí? Esas proteínas se les ha llamado priones. ¿Estamos? Priones. Ahora, si no hay mutación, quiere decir que la secuencia de la proteína que está afectada, que está fallando, es la misma que la que sintetiza la célula. Entonces, ¿qué pasa? Deberían tener el mismo plegamiento, etc. Tienen la misma secuencia, pero conformacionalmente, es decir, en su estructura final no es igual, ¿no? Entonces ahí se descubrió que no es exclusiva la estructura terciaria o la estructura tridimensional de la secuencia, sino que intervienen en el plegamiento de las proteínas, como finalmente va a ser su forma final, ¿sí? Intervienen otras proteínas que se llaman chaperonas. ¿Sí? Chaperón es como cuidador, ¿no? Entonces esas proteínas son las que en realidad están fallando, ¿no? Armar correctamente la estructura final, ¿ya? Entonces ya ese dogma de secuencia, estructura final, no es absolutamente cierto. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la estructura primaria. Estructura secundaria. La estructura secundaria se refiere a los plegamientos que sufre ya la cadena de aminoácidos, ¿no?, por puentes de hidrógeno que se forman entre los mismos aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si supongamos que yo tengo una cadena de aminoácidos, ¿sí?, ahí, ¿no? Si nos hemos fijado, si no lo han hecho, retrocedan un poco el video y vean, ¿no?, cuando hemos unido dos aminoácidos que han quedado oxígenos, ¿sí?, en el grupo ese ceto principalmente, hidrógeno en ese grupo imino que está al lado, ¿ya? Y de repente también en el grupo R pueden haber otros oxígenos, otros hidrógenos que tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Voy a pintar por lo menos unos 12, 13, 14, ya, 15 aminoácidos, ¿no? Entonces por aquí hay oxígenos, ¿no es cierto? Hay hidrógenos, otros oxígenos, etcétera, ¿no? En todo lado, ¿ya? Hidrógeno, sí, hay también oxígeno, ¿no?, en los aminoácidos, ¿sí? Ya, solo para pintar un poquito. ¿Sí? Así, ¿no? Es decir, hay nitrógeno también, ¿no? Entonces, recordemos los puentes de hidrógeno. Esto no se olviden nunca. Voy a poner en un recuadro. Los puentes de hidrógeno se dan entre un nitrógeno que pertenezca a una molécula y un hidrógeno que pertenezca a otra molécula, ¿no? Ahí. ¿Ya? O también por un oxígeno, ¿no?,
y un hidrógeno. ¿Vamos? Entonces, en el agua hemos visto esto, ¿no? Puentes de hidrógeno. No recuerdo exactamente qué otra cosa también hemos hablado de puentes de hidrógeno, pero entre hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero también existe la posibilidad entre nitrógeno e hidrógeno, como por ejemplo las bases nitrogenadas, ¿ya? El enlace entre la adenina, timina, guanina, citosina. Ahí vamos a ver bien cómo interactúan los puentes. Entonces, fíjense, hay esas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Eso ocasiona que más o menos cada 8 aminoácidos, ¿sí? No con el de al lado, sino unos 8 más, mínimo 8, ¿sí? 8 aminoácidos de distancia uno del otro, haya formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Se atraigan y eso ocasiona un plegamiento, ¿no? Entonces esto que estaba lineal ya no va a ser lineal, ¿no? Va a tener alguna forma particular, ¿sí? Y eso se llama estructura secundaria. ¿Por qué 8 más allá? Eso es obviamente por las fuerzas físicas, ¿no? Este oxígeno, si bien está cerca de este hidrógeno, está muy al lado, ¿no? Es decir, no va, que diríamos, no es posible que se doble la molécula y se forme el puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, cuando es largo, sí hay la posibilidad de que se doble, ¿no? Es igual que cuando nosotros nos dan, a ver, un pedazo de fierro de construcción, lo conocen, ¿no? Sí, me dicen, de este tamaño, dóblelo, ¿lo voy a poder doblar? No, muy difícil, o sea, con la mano. Pero si me traen una varilla de varios metros de largo, de repente sí me alcanza la fuerza para poderla doblar, ¿no? ¿Por qué? Eso en física se llama momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un punto de apoyo, que en este caso sería la mitad del fierro, y yo estoy ejerciendo una palanca, ¿no? Mientras mayor es la longitud de mi palanca, yo, como diríamos, efectivizo mejor mi fuerza, ¿sí? Cambio, si es chiquitito, al menos está la palanca, mucho, ¿no? Es imposible, ¿no? Que lo pueda doblar, ¿ya? Entonces lo propio ocurre acá, ¿no? Es un problema de físico, ¿no? De longitud, de distancia, ¿ya? Entonces cuando es unos 8 o más, ¿no? Sí se puede dar el doblez, ¿ya? Entonces eso ha ocasionado que estas cadenas de aminoácidos sufran 3 tipos de plegamiento, ¿ya? El plegamiento alfa, ¿sí? Mal llamado, hay que reconocerlo, mal traducido en realidad, mal traducido del inglés helix, ¿sí? Helix en inglés no quiere decir hélice, ¿sí? Helix en inglés quiere decir serpentín, ¿ya? ¿Estamos? Entonces ese es el plegamiento alfa, ¿sí? Así, ¿no? ¿Ya? Y ahí están los puentes de hidrógeno, ¿no? Que se van formando. ¿Vamos? Entonces eso ocasiona este tipo de doblez. También se puede dar el plegamiento llamado beta, ¿sí? O de hoja plegada. Ese sí es correcto, ¿ya? Más o menos como lo que ocurre, ¿sí? Con un papel, bueno, antiguamente las impresoras, todavía algunos oficinas, donde imprimen formularios o listas muy largas, ¿no? No van metiendo una hoja, otra hoja, sino tienen un papel que está unido, ¿no? ¿Sí? Y se amontonaba así como un acordeón, ¿no? Entonces, ahí, por eso el nombre de hoja plegada, ¿ya? Y un tercer plegamiento, también mal llamado, random. Ya desde el inglés viene mal llamado, ¿no? Aquí la traducción en inglés se llama helix. En inglés sí está bien, ¿no? Pero en español no es tan correcto, ¿sí? ¿Ya? Aquí, plegamiento random.
¿no? Que en español querría decir al azar, ¿sí? Al azar, ¿ya? O a la suerte, o a lo que sea, ¿no? No es así, ¿sí? Sí, o sea, no es ni este, podría ser una forma caprichosa, ¿ya? Pero no es al azar, ¿sí? Si hay dos secuencias, ¿no? De la misma, con los mismos aminoácidos, el mismo orden de aminoácidos, las dos secuencias se pliegan de la misma forma. Ya no es que como es al azar, una da la gana y se pliega de una manera y otra de otra manera, no. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces podría llamarse plegamiento no alfa, no beta, ¿no? Creo que sería un nombre más correcto. ¿Ya? Ahora, hay que aclarar, ¿sí? Que, bueno, no sé si no habrá, pero generalmente no se encuentran cadenas de aminoácidos que tengan un solo tipo de plegamiento, ¿sí? Sino que puede haber una sección con un plegamiento, otra sección con otro, otra sección con otro, etc. Ahora, este es el más abundante, es decir, la mayor parte o la mayoría de las proteínas tienen más de plegamientos alfa que de beta o de ramo, ¿sí? ¿Ya? Pero no es que haya una proteína solo, bueno, por ahí hay, siempre hay excepciones, ¿no? Pero generalmente no es así, están por secciones, ¿estamos? Eso vamos a tratar de verlo en lo que les decía, ¿no? En ese software que nos muestra la estructura tridimensional. ¿Sí? Bueno, entonces repasando, estructura primaria, la secuencia. Estructura secundaria, los plegamientos alfa, beta, gamma.